Aunque suelo seguir el orden cronológico en mis presentaciones, en esta ocasión voy a hacer una excepción. Ya he dedicado 2 partes de este episodio noveno a Chervinsky, pues en los vídeos anteriores comenté su historia de la danza entre los pueblos cultos desde los primeros comienzos hasta la actualidad, con ese capítulo 3 dedicado íntegramente a la danza española, que aporta una perspectiva complementaria a la de los maestros de danza españoles que también escribieron sobre esas danzas. Pero Chervinsky fue también el autor de la traducción en 1878 de la icónica obra de Toinot Tarboe, Orchesographie, y escribió un breviario con unos maravillosos grabados sobre danzas del mundo que complementan un texto lleno de interés. Lo vemos después de la entradilla de presentación. Estamos en la Biblioteca Nacional de España, una institución fundada oficialmente por Felipe V a finales de 1711. Entre todas las joyas que atesora, yo estoy interesado en un bloque muy especial, los tratados de danza que custodia. Te contaré cuáles son los más emblemáticos, cómo llegaron a sus fondos, cómo se conservan, y reviviremos la historia viendo la importancia que sus autores tuvieron haciendo danzar a reyes y nobles en las cortes de Europa. Acompañadme. In 1878 he published Die Tänze des 16. Jahrhunderts, the dances of the 16th century, which is mostly a German translation of Arbeau's Orchesographie of 1589. His translation of Arbeau into German shows an untypically deep interest in the actual dances of the past rather than the often superficial information in other works of the time. The translation is still useful to German speakers today. Como ha señalado Gilles Bennett, Chervinsky tradujo la Orchesographie de Toinot Tarboe, cuyo título completo en alemán reza «Las danzas del siglo XVI y la antigua escuela de danza francesa antes de la introducción del minuet». El texto incluye un prefacio y una introducción en los que firma como profesor de danza. Marie-Thérèse nos ofrece un interesante comentario sobre este ejemplar y el motivo de que una obra escrita en el Renacimiento llegara tan tarde a Alemania. Chervinsky completa su traducción dando muchas explicaciones sobre el vocabulario usado por Arbeau y el concepto específico de aquella época. Por ejemplo, compost significando comput o cómputo, con el sentido de contar y organizar el tempo, muy importante para que los pasos se ejecuten de acuerdo con el ritmo de la música. En su traducción da explicaciones sobre el pasamezzo, las gallardas o las voltas, todas ellas danzas italianas. En la edición también se reproducen, sin ningún cambio, los dibujos del libro de Arbeau, así como las partituras musicales. Según la traducción, el objetivo de Albert Chervinsky, quien está muy bien informado, es mostrar a sus contemporáneos, quienes no estaban muy familiarizados con la danza histórica, cómo la gente de la alta sociedad y de la burguesía realmente solía danzar antes de la época del minuet. Su preocupación era ya entonces la conservación y la más profunda exploración de esta rica herencia cultural. Y por último, la Biblioteca Nacional guarda su Breviario del arte de la danza, Breviaire der Tanzkunst, editado en 1879 con el subtítulo Las danzas de los pueblos civilizados desde los tiempos más remotos hasta nuestros días, con un apéndice, repertorio de danzas para círculos sociales, pequeños y grandes. In his last work, the Breviaire der Tanzkunst of 1879, he exhibits little interest in stage dance. On pages 206 and 207, he criticizes contemporary stage dance as he accuses it of the lacking expressivity since about 1850. Unlike his first book, the Breviaire is less deep and academic and includes dance instructions for contemporary social dances, probably make it more attractive to a broader audience rather than to those looking for a deeper and closer look at the matter. Su capítulo primero, o entretenimiento primero, ya que nombra las distintas secciones como entretenimientos, está dedicado a la historia del arte de la danza hasta nuestros días, aprovechando seguramente parte de su publicación anterior.
En el segundo entretenimiento escribe sobre la danza después de la introducción del cristianismo, ilustrando el comienzo con un grabado con el maestro del Renacimiento italiano, Fabrizio Caroso de Sermoneta. Comenta la danza eclesiástica, la historia de la danza en Italia y la nueva danza de ese país, donde incluye la tarantela. En el tercero trata de la danza en Alemania y escribe sobre danzas originalmente religiosas de los antiguos sajones y turingios que se realizaban por la noche en honor a sus dioses. Comenta las danzas de la nobleza y los bailes campesinos, para lo que reproduce en grabados algunas imágenes del siglo XIII y otros sobre la danza bávara o el vals. El cuarto entretenimiento está dedicado a las danzas de otros países civilizados e incluye a franceses, escoceses, ingleses, bávaros, polacos, bohemios, rusos y termina con los actuales griegos y egipcios, a los que llama nuevos griegos y nuevos egipcios. El quinto entretenimiento lo dedica a la danza en España. Incluye las danzas pantomímicas, las danzas en las iglesias, con un grabado sobre la danza de los seises en la Catedral de Sevilla, escribe sobre la zarabanda y la chacona y, por supuesto, sobre el fandango, el bolero y la cachucha. Todas ellas ya han aparecido en su anterior publicación de 1862, Historia de la danza entre los pueblos civilizados, desde los orígenes hasta el día de hoy, que hemos comentado en detalle al principio del episodio. El sexto y último entretenimiento de esta sección histórica lo dedica a la danza francesa. El grabado de comienzo del capítulo presenta 4 grandes maestros de la historia de este arte: Arbeau, Beauchamp, Bécourt y Noverre. El capítulo cubre un amplio espectro temporal, desde el siglo XVI con las danzas por lo bajo, siguiendo por la pavana, el branle, del que presenta un grabado con el branle del candelabro de la época de los Valois, y otro inspirado en el cuadro del Louvre, un baile en la época de Enrique III. Escribe sobre el tordion, la gallarda y la volta. Pasa por el barroco con la allemande, la gavotte, la chaconne, la courante, sarabande y, por supuesto, el minuet, como representantes de la belle danse. Un grabado inspirado en la serie Ocupaciones de damas del pintor y grabador polaco-alemán del siglo XVIII, Daniel Nicolaus Chodowiecki, ilustra el minuet. Tiene una parte dedicada al entrenamiento para el ballet. Una de las ilustraciones está basada en un grabado del texto de Lambrandi sobre la danza teatral, editado en alemán con traducción al italiano, que vimos en el capítulo 5. Dejo el enlace en la caja de descripción si tienes interés en saber más sobre este magnífico libro de maravillosas ilustraciones sobre los bailes y danzas que se ejecutaban en los escenarios a principios del siglo XVIII. Chervinsky dedica varias páginas a 3 grandes representantes del ballet francés, Mademoiselle Camargo y los bailarines y maestros de danza Vestris y Noverre. Termina este sexto entretenimiento con el ballet de su época y lo que era la danza moderna en ese final del siglo XIX. La parte final de su tratado, bajo el título de Repertorio de danza para círculos pequeños y grandes, se refiere a los círculos sociales de su época y trata sobre los bailes de sociedad que ya hemos visto en otros tratados, contradanzas y cuadrillas, como la popularísima de los lanceros, pero también una cuadrilla de damas y una cuadrilla rusa. Describe las figuras tradicionales de la cuadrilla francesa que hemos visto en anteriores documentales: el pantalón, el estío, la gallina, la traînée, la pastorela y las figuras de los lanceros según la teoría de Cellarius en París. El resto de cuadrillas y sus figuras siguen la técnica de las academias de París, como bien se encarga de señalar Chervinsky en sus instrucciones de esta última parte. Instrucciones que aparecen en francés. Debo resaltar una contradanza reglada por la famosa bailarina Taglioni, de quien recibe el nombre, con música de Philippe Stutz. Las instrucciones tienen a su izquierda el número de compases necesarios para ejecutar cada movimiento. Esta contradanza era para 2 parejas, aunque podían bailarla 4 damas con alguna pequeña variación. Marie Taglioni fue una popularísima bailarina descendiente de una conocida dinastía de bailarines. Después de una exitosa carrera como intérprete, llegó a ser maestra en la Escuela de Ballet de la Ópera de París. La biografía de los grandes bailarines y bailarinas del ballet romántico del XIX merecen documentales específicos, un proyecto que completaré una vez termine mi serie sobre los tratados de danza en la Biblioteca Nacional de España. Pero aprovecho la mención de Marie Taglioni para explicaros algo más de su apasionante trayectoria. Taglioni nació en Estocolmo, Suecia.
hija del coreógrafo italiano Filippo Taglioni y la bailarina de ballet sueca Sophie Karsten. Su hermano Paul también fue bailarín y un influyente coreógrafo. Ambos actuaron juntos al principio de sus carreras. Taglioni se mudó a Viena con su familia a una edad muy temprana, donde comenzó su formación en ballet bajo la dirección de Jean-François Coulon y su propio padre. Después de que Filippo fuera nombrado maestro de ballet en la ópera de la corte de Viena, se decidió que Marie debutaría en la capital de los Habsburgo. Aunque Marie se había formado con Coulon, su técnica no estaba a la altura de lo que impresionaría al público vienés. Su padre creó entonces un riguroso régimen de entrenamiento de 6 meses para su hija. El entrenamiento se llevaba a cabo a diario y consistía en 2 horas por la mañana con ejercicios difíciles centrados en las piernas y 2 horas por la tarde centradas en movimientos adagio que le ayudaran a perfeccionar las posturas en el ballet. Taglioni tenía la espalda encorvada, lo que le hacía inclinarse hacia adelante y tenía proporciones ligeramente distorsionadas. Trabajó duro para disimular sus limitaciones físicas, aumentando su rango de movimiento y desarrollando su fuerza. Marie Taglioni saltó a la fama como bailarina de la Ópera de París cuando su padre creó el ballet La Sylphide en 1832 para ella. Diseñado para mostrar el talento de Taglioni, fue el primer ballet en el que bailar en puntas tenía una justificación estética y no era simplemente una acrobacia. Otro momento importante de su carrera fue el Pas de Quatre de Jules Perrot, que bailó en 1845 junto a otras célebres bailarinas, Lucille Grant, Carlotta Grisi y Fanny Cherrito. Este Pas de Quatre fue coreografiado originalmente para ser presentado a la reina Victoria, quien asistió a la tercera representación. Taglioni se retiró de los escenarios en 1847 y durante un tiempo fijó su residencia en Cadoro, en el Gran Canal de Venecia. Cuando el ballet de la Ópera de París se reorganizó siguiendo unas pautas más estrictas y profesionales, ella se convirtió en su alma mater. Coincidió con el director del nuevo conservatorio de danza, el gran Lucien Petipa. Enseñó en la Ópera de París, entonces Academia Imperial de Danza, de 1859 a 1870, en una época en la que las mujeres maestras de ballet eran poco comunes en Europa. En 1860 crea para Elma Livry su primera coreografía, Le Papillon. Taglioni concibió un segundo ballet, Zara, en 1863, también destinado a ser bailado por Livry en el papel principal, pero el proyecto se interrumpió cuando Livry sufrió un accidente mortal. Más tarde, en Inglaterra, enseñó baile social y de salón a niños y damas de la alta sociedad en Londres. También aceptó un número limitado de alumnos de ballet. Residió en el número 14 de Connaught Square, Londres, entre 1875 y 1876. Su vida sentimental llenaría horas en los programas y revistas del corazón, pero es mucho más interesante su aportación al arte de la danza, tanto como intérprete como coreógrafa y maestra. A pesar de que la fama de la Taglioni se extendió por toda Europa durante 15 años, desde 1832 hasta 1847, actuando desde Londres hasta Berlín y desde Milán hasta San Petersburgo, Taglioni murió en la pobreza en Marsella el 22 de abril de 1884. Un día antes de cumplir 80 años. Su cuerpo fue trasladado a París. Existe cierto debate sobre si está enterrada en Montmartre o en Père-Lachaise, o si la tumba de Montmartre pertenece a su madre. Las bailarinas locales comenzaron a dejar sus zapatillas de punta gastadas en la tumba de Montmartre como homenaje y agradecimiento a la que se supone fue la primera bailarina en usar las zapatillas de punta. Volvamos ahora a nuestro autor alemán y a su obra. En su breviario del arte de la danza, Chervinsky ofrece también unos esquemas con el orden adecuado para pedir los bailes en un sarao, bien sea público o privado. Cierra la edición un precioso grabado con un índice de contenidos, un grabado tan hermoso como los demás que salpican abundantemente el texto. So, in summary, Albert Chervinsky was thus an important precursor of modern, rigorous dance research. El editor aprovecha las últimas páginas para publicitar otros de sus textos para el hogar y la vida con un diseño muy elegante, con títulos como Breviario de casa y cocina, Breviario para los prometidos y recién casados o Breviario de la conversación y el entretenimiento social. También publicita la traducción de Chervinsky del Tratado de Arbaux que hemos visto antes. Aquí termina este episodio 9 de 3 partes que ha recogido la obra de Chervinsky en nuestra Biblioteca Nacional de España.
Nuestro episodio 10 guarda alguna sorpresa. Comenzará comentando un texto dedicado exclusivamente al cotillón. Es una edición basada en la teoría de Henri Cellarius, del que ya vimos su tratado La danse de salon, con dibujos de Paul Gavarni. Está en castellano y es un buen manual para iniciarse en el cotillón si no hablas los idiomas del resto de tratados de la Biblioteca Nacional de España. Veremos brevemente un popular baile de la época, la Nouvelle Danse Américaine de Sir Roger de Coverley. El maestro de danza francés Desgats proporciona las instrucciones para bailarla y la partitura que las acompaña la firma Philippe Stutz. Un folletito muy pequeño de pocas páginas y papel fino nos proporciona, sin embargo, entre la lista de danzas de salón que ya hemos visto, un breve capítulo sobre la danza cubana. Editado en La Habana en 1881, servirá de puerta de entrada a los comentarios de los tratados de danza editados al otro lado del Atlántico que posee la Biblioteca Nacional de España. El novísimo e completo Manual de Danza de Álvaro Díaz Patricio, editado en Brasil en 1890, contará con los siempre valiosísimos comentarios de las investigadoras Raquel Araña y Alexandra Canaveira de Campos. Nos vemos pronto en el episodio número 10 de este capítulo 7 sobre los tratados de danza del siglo XIX en la Biblioteca Nacional de España.